Muy buenas amigos, hermanos, aquí estamos una vez más en tu canal Palabra de Vida en la Crisis con un nuevo tema de la escuela sabática, el cual nos va a llamar también a otro aspecto muy importante de la misión de Dios, mi misión, que es el tema que hemos estado llevando a cabo en estos últimos meses, en el cual nos invita también a tener una reflexión especial sobre el ministerio que Dios quiere que nosotros desempeñemos. Así que te invito a que te suscribas, compartas, comentes y que tampoco te muevas de tu canal Palabra de Vida en la Crisis. Volvemos. Muy bien, amigos, hermanos, estamos en una nueva lección. El tiempo pasa rápido y este material, hemos dicho en otras ocasiones que sería bueno que nosotros lo reservásemos por allí para de algún modo nuevamente servir como tema de predicación, compartir, semana de oración, semanas de énfasis espiritual, bueno, en fin, todo esto para lo que implica como dar rememorar lo que significa para nosotros la misión, y esta vez vamos a estudiar misión en favor de los poderosos. Claro, los poderosos de aquí en la tierra, ¿no? Y en la lección número 9, que lleva como ese título, es interesante porque en las escrituras aparecen bastante este tipo de personas, mejor dicho, son muy exclusivas, aunque la Biblia es muy condensada en lo que plantea con respecto a muchas personalidades. Pero en esta ocasión vamos a ver algunos detalles de personas con estas características, influyentes, poderosas, estadistas, etc. Y el versículo de memoria está en Mateo 16:26, que dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Jesús está haciendo unas preguntas en cuanto a lo que significa la verdadera vida y en qué deberíamos empeñar realmente nuestros esfuerzos. Así que en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de personas que fueron alcanzadas por el Señor, aún con estatus sociales altos de influencia, con mucho poder adquisitivo, reyes, gobernantes, etc. Y esta semana vamos a estar mirando cómo esas personas fueron alcanzadas por el Señor y qué implicó para ellos el aceptar el Evangelio y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Así que la primera persona la encontramos en el domingo, hablando de Nabucodonosor. Creo que de todos los que vamos a estudiar en esta semana es el único de los cuales fueron, vamos a decir, gobernantes del mundo, del mundo entero conocido de su tiempo. A excepción de los demás que vamos a estudiar, solo Nabucodonosor pudo gobernar el mundo de ese tiempo. Y estamos hablando de Nabucodonosor porque es un personaje que abarca 4 capítulos del libro de Daniel, específicamente 5, perdón, y de verdad que nosotros debiéramos prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque este hombre fue alcanzado de una manera muy especial. Quizás de una manera que él ni siquiera sospechaba y que de algún modo hasta el día de hoy es el único ejemplo en la Biblia que aparece de alguien que fue alcanzado de la manera en que él lo fue, ¿no? Y así que vamos a ver algunos detallitos del Nabucodonosor que pueden servirnos a nosotros
aún no seamos una persona, vamos a decir, con la categoría social que tenía Nabucodonosor. Así que este señor, vamos a hacer un poquito de memoria, conquista Israel, conquista todas las naciones conocidas, pero al conquistar Israel, de Israel lleva lo mejor, sus mejores jóvenes, sus mejores prospectos, se lo lleva allá a Babilonia para seguir construyendo en su gobierno la mejor manera de cómo perpetuarse. Esa era la idea de los reyes de ese mundo, pues todos los reyes paganos se deidificaban, o sea, ellos pensaban que podían permanecer en el tiempo y en el espacio ya después que alcanzaban esa estatura de ser reyes. Así que Nabucodonosor, primero vamos al capítulo 3 del libro de Daniel, capítulo 2, donde se le revela un sueño. Daniel le interpreta el sueño, le dice que él era la cabeza de oro de ese reino, pero pasado el tiempo, él quería perpetuarse, y en el capítulo 3 vemos que en vez de construir una estatua, con solo la cabeza de oro, la hizo de oro completa. El oro significa deidad en las escrituras. Cada vez que nosotros vemos oro, significa, quiere decir es de naturaleza divina. Por eso cuando nosotros vamos al santuario, vemos que muchos de los muebles que había en el santuario tenían dos características. Uno era eran forrados de oro y otro con oro y madera. La madera en los instrumentos del santuario significan la humanidad, revestida con la divinidad. Entonces, es interesante que Nabucodonosor crea una estatua completa de oro, haciéndose mostrar así que él era el Dios. Por eso se le manda a postrar y que se le adorara a esa imagen en representación de él. El que no se le postraba ¿cómo se llama? A la imagen significa que tampoco lo respetaba, así como le dijeron los informantes. Mira, hay unos muchachos que no adoran tu imagen, ni respetan ni nada de esas cosas. Así que él queriéndose mostrar como el Todopoderoso, ya ustedes saben más adelante lo que aconteció, ¿no? Y para que él viese que el Dios, el cual se estaba manifestando a través de Daniel, era Dios, cayó en una situación porque una de las características de Nabucodonosor era su terquedad. No sé si los demás ricos que vamos a ver, creo que no. Una de sus características era la terquedad. Y por lo tanto, en su terquedad, el Señor lo humilló. Se le mostró otro sueño y se le mostró qué iba a pasar. No, el mismo Daniel le mostró qué iba a pasar con su vida y pasó un tiempo en el que, para que él pudiera reflexionar, el Señor lo humilló, lo hizo comer hierba. Lo anduvo como animal en el monte. Dice que le crecieron sus uñas. Imagínense ustedes esa condición de ser gobernante del mundo entero a terminar en esa condición. Pero el Señor tuvo que humillarlo para que él pudiera reconocer al Dios de Daniel. Es interesante que Daniel, y aquí es donde entra la parte de la misión de Dios, mi misión, Daniel no se amedrentó en representar al verdadero Dios ante el gobernante del mundo. Daniel se consideró de tanta importancia como representante de Dios que no tuvo temor de quién estaba delante de él en su momento determinado. Una de las cosas que el Evangelio hace con el individuo es que nos enseña a todos a tratar a las personas como necesitados todos, sean como lo que estuvimos viendo la semana pasada, los necesitados, como ahora estamos viendo las personas pudientes, los ricos, los poderosos, los reyes, los gobernantes, los presidentes. Muchas veces nosotros, cuando no sabemos a quién representamos ni la misión que estamos en cumplir, pues cuando vemos a alguien que tiene un cargo social alto, un funcionario, etcétera, tendemos como a sentir a sentirnos menor delante de ellos. No, nosotros somos representantes del Altísimo, del Todopoderoso, y por lo tanto no hay un hombre en esta tierra que pueda ostentar una posición en el cual
nosotros nos sintamos de esa manera. No, no debe ser. Así que Daniel cumplió la misión de representar dignamente al Dios del cielo y como consecuencia Nabucodonosor, en su momento de necesidad, en su momento en que sintió la preocupación de alguien a que aferrarse, pues se aferró al Dios al cual Daniel había representado. Muy bien, lección del lunes. Naamán. En un contexto muy parecido, aparece la historia de Naamán, general sirio. En ese tiempo Siria, que fue la primera vez que Israel fue cautiva de un reino, pues Siria, antes que Babilonia, había tomado por cautivo a los israelitas. Y en esa ocasión, pues obvio, cuando se toman cautivos se llevan personas como esclavos. Y hubo una muchacha que se llevaron cautiva y fue a parar a la casa de Naamán. Naamán se enfermó y el conocimiento que esta niña tenía, una niña de 12 años aproximadamente, el conocimiento que tenía de su Dios le permitió a ella ser instrumento para alcanzar al general de más alto honor del ejército sirio. Es como decir hoy el primer ministro, mejor dicho, el secretario de seguridad de la nación, vamos a decir de Estados Unidos, la nación militarmente más poderosa del mundo. El ministro, me dice que el primer ministro se enfermó y en su casa había una niña de los hebreos, la cual conocía al verdadero Dios. Y ahí viene la importancia de que nosotros como padres le inculquemos a nuestros hijos de pequeños la grandeza de representar a Dios, porque nosotros no sabemos hacia dónde ellos mañana van a tener que testificar de ese Dios. Por lo tanto, con la altura y la magnitud que nosotros representemos a Dios, pues nuestros hijos también. Así que esta muchacha le hizo una petición a Naamán de que fuera allá a su tierra, para que allá lo iban a hacer. Ella no suponía. Y dijo, si tú fueras allá, en mi tierra hay un profeta que te puede sanar. Bueno, Naamán confió y parte de la historia, eso está en 1 Reyes capítulo 5, versículos 1 al 19, dice que él fue y se presentó delante del profeta, de quien lo iba a sanar, pero quien lo recibió fue el criado de Eliseo, todo lo que más o menos, para dar una referencia, repasar un poco la historia, se llamaba Giesi es quien lo recibe, le dice, mira, que dijese mi señor, que vaya y te bañe en el Jordán 7 veces, te zambulla 7 veces y tu carne será limpia. Una de las características, y en el caso de Nabucodonosor vimos la terquedad, pero aquí vemos el orgullo. Ese orgullo de nunca haber sido vencido ni humillado, él lo tenía, a pesar de estar enfermo, lo tenía. Porque el hecho de que nosotros estemos enfermos físicamente no quiere decir que espiritualmente estemos doblegados. Muchas veces la enfermedad es el instrumento de Dios para doblegarnos. Y en este caso, la lepra, que era una enfermedad totalmente incurable, en ese tiempo, pues, el Señor utilizó este instrumento, la enfermedad, y a la niña para doblegar al general sirio. Todos sabemos que él tuvo que llegar hasta el Jordán y obedecer, humillarse, vamos a decir, para poder ser sano. Así que Naamán nos da la previa de que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, alcanzar hasta aquellos que son primeros ministros de seguridad de cualquier nación. Imagínese usted. Claro, Dios proveerá los medios, Dios proveerá las circunstancias para que eso suceda. Muy bien. Lección del martes, testificar a los instruidos. Y aquí pone el caso de Nicodemo. Maestro de la ley, un hombre que enseñaba las escrituras, vamos a decir con
con una carrera bastante dilatada en cuanto al conocimiento de las Escrituras, y a veces nosotros pensamos que a un intelectual nosotros no podemos llegarle por su conocimiento, pero recordemos que la sabiduría viene de Dios, no es de nosotros, y por lo tanto nosotros no debemos temer cuando se nos da la oportunidad de conversar con personas que en apariencia tienen mucha sabiduría y conocimiento, y eso no debe causar temor. Jesús dijo, no teman por lo que han de decir. Ahora, ¿qué implica eso? Que yo no vaya a estudiar. Sí, debo esforzarme por aprender, por capacitarme intelectualmente, porque ese conocimiento que yo adquiera, el Espíritu Santo lo potencializa para alcanzar a aquellos que se creen muy sabios e inteligentes. Primera de Corintios, capítulo 1, habla de que Dios escogió a los ignorantes para avergonzar los sabios de este mundo. Porque Dios escoge a los ignorantes, y no quiere decir por eso que Dios ama que nos quedemos en la ignorancia y sin el conocimiento, no. Sino que no nos basemos en nuestras capacidades para alcanzar aquello que consideramos capaces. No. Aquí el poder y la sabiduría lo tiene Dios, y Él es el que se encargará de darnos las palabras precisas para alcanzar a aquellos que en nuestro criterio tienen un gran conocimiento. Nicodemo ignoraba la esencia del verdadero evangelio, aunque a pesar enseñaba el evangelio. Por lo tanto, muchas veces hasta predicadores y personas que nosotros los vemos hablando del evangelio no conocen en esencia la práctica de la verdad del evangelio, porque su carrera posiblemente y su vida cristiana la han basado solamente en la parte de la teología del evangelio y no en la parte experimental del evangelio. Esa había sido la experiencia de Nicodemo, y cuando él se encontró con Jesús, alguien que no era necesariamente un teólogo, pero sí era el evangelio hecho carne, y cuando se encontró con él, le puso de manifiesto que ignoraba la esencia del evangelio. Y esto lo puede hacer una mente que esté puesta en la mano del Espíritu Santo cuando nos encontremos con alguien que en apariencia tiene mucho conocimiento. Lección del miércoles. Misión en favor de los ricos. Y aquí habla de el que tiene dinero, y aparece la historia del joven rico en Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 22. Ahora aquí es una pregunta, ¿qué lecciones podemos aprender de esa historia en la que, a diferencia de Nicodemo, una persona no aceptó a Jesús? Ya los tres que hemos visto, Nicodemo, Naamán y Nabucodonosor, los tres aceptaron el evangelio, pero en este caso no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tres últimos? Bueno, dos de ellos pertenecían al pueblo, dos de ellos eran más o menos contemporáneos, el joven rico y Nicodemo, y los otros dos eran paganos, ignoraban totalmente a Dios o al Dios verdadero. Por lo tanto, había una diferencia entre los tres. Pero este no solamente profesaba el evangelio, sino que pretendía vivir de acuerdo a la verdad. Este rico, no solo rico, sino que también tenía en su estima un estilo de vida que era irreprochable, no tenía tacha. Mas, sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, vemos que Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende lo que tienes y dale a los pobres, entonces ven y sígueme. Entonces dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, en el versículo 24, Jesús dijo que era más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Ojo aquí, Jesús no está diciendo imposible, está diciendo difícil. ¿Por qué? Porque hay una característica que hemos visto en los tres anteriores. Tuvieron que aceptar su ignorancia, tuvieron que aceptar su condición. En el caso de Nicodemo, su ignorancia. En el caso de Naamán y Nabucodonosor, su necesidad y su dependencia de Dios. Por lo tanto, tuvieron que humillarse, los tres. Entonces, ¿qué era el ojo de la aguja? El ojo de la aguja era un pequeño espacio que había
en la entrada del pueblo de Jerusalén, en el cual el camello sí podía cruzar. Porque miren que lo que Jesús dice, es más fácil que un camello entre. Jesús no está diciendo que eran los que no entraban, sino que para el camello poder cruzar por esa puerta, el camello tenía que despojarse de toda su carga y agacharse, prácticamente arrastrarse para poder cruzar por ese espacio. Eso es lo que le estaba diciendo a los discípulos con esta enseñanza, era que para que un rico pueda entrar al reino de los cielos, tiene que considerar su riqueza como algo sin valor para la salvación en el caso del joven rico. Por lo tanto, cuando se habla de esto, significa que los ricos, la mayoría, no todos, para poder salvarse tendrán que considerar las riquezas como algo que en un momento determinado puede ser hasta un obstáculo para su salvación, y para poder entrar al reino, entonces tienen que hacer como hace el camello por el ojo de la aguja, agacharse y arrastrarse para poder cruzar. ¿Qué implica que se arrastre? Ustedes saben lo que implica que alguien se arrastre. Significa que morderá el polvo. Y al morder el polvo reconocerá que en él no hay ninguna gloria. ¿Y qué es arrastrarse? Arrastrarse es ponerse a los pies de Jesús y reconocer a Jesús como el dador de la vida, como el originador de la salvación, como en que solo en él puede haber vida eterna. Ahora, para los ricos no es fácil, porque hay que tener valor para separarse de las posesiones, y no solo también de las posesiones, sino también de la influencia, y no solamente de la influencia, sino también de las amistades que proporcionan las influencias, las posiciones y los recursos. No es fácil, hay que tener valor, y por eso Jesús mencionó esas palabras. La aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza. Pero la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual. Porque cuando tenemos prosperidad, muy rara vez tendemos a sentir necesidad. Porque con lo que poseemos entendemos que podemos solucionar cualquier problema. De hecho, la consecución de riquezas, lo que ella trae muchas veces es que con ella yo podré resolver todas mis necesidades. Todas. Pero no es así. El joven rico pretendía ser cristiano, pero no lo era. Y de verdad que cada día nosotros vemos en la sociedad en la que estamos ese deseo voraz, insaciable de conseguir riquezas, cuando muchas veces no sabemos el peligro que hay detrás de ella. Nuestra oración debería ser como la del apóstol Pablo, que con techo, abrigo y comida estemos contentos. Y como dijera también el salmista, que Señor, no me dé abundancia para que me olvide de ti, pero tampoco escasez que te llegue a maldecir. Esa debería ser nuestra oración, recordando que mientras estamos aquí en la tierra somos peregrinos y advenedizos. Ahora, ¿qué debemos recordar? Lección del jueves. ¿Qué dice la lección del jueves? Misión en favor de los poderosos. Los poderosos, los ricos, los gobernantes, los generales, todos tienen necesidades. Y la necesidad de la salvación, de manera especial. Todos. Nabucodonosor, Naamán, Nicodemo, el joven rico, todos en su corazón sintieron la necesidad de algo superior a ellos. Porque por más altura a la que haya llegado un ser humano, no hay nada en esta tierra que pueda saciar la necesidad de tener un Salvador, alguien que le garantice después de esta vida que hay algo mejor más allá. Porque a pesar de tener riquezas, las riquezas también generan preocupaciones y angustia. Dice el Salomón en el libro de Proverbios, que el rico no lo dejan dormir su riqueza, más el pobre duerme tranquilo. Porque tiene que cuidarla para que no se le acaben, para perpetuarla. Porque al perpetuar las riquezas, entiende que se perpetúan ellos mismos y sus familias.
¿no? Y si de pronto eso se tambalea, pues entonces ellos necesitan algo que le dé más seguridad. Y esa seguridad solamente la puede dar Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos una riqueza mayor que ofrecer a los ricos, a los poderosos, a los gobernantes, a los estadistas, a los ministerios, a los ministeriales de seguridad de los países. Dios tiene una alternativa superior a lo que ellos puedan tener aquí en la tierra. Así que no fue que Jesús no dejó de ministrar a los ricos, a los poderosos. Claro que sí, ahí está el caso, por ejemplo, de el centurión, capítulo 8 del libro de Mateo. Jesús le asistió, pero este hombre llegó donde Jesús rogando. Jesús, una de las cosas que Jesús hacía era no buscar de manera anticipada a ellos, sino que Jesús esperaba que ellos vinieran a él. Que es una estrategia que nosotros deberíamos usar, porque muchas veces los ricos y los poderosos, cuando las personas los asedian, se les esconden, porque creen que van en busca de lo que ellos poseen. A estas personas hay que dejarlos que lleguen hacia nosotros. Entonces, cuando lleguen a nosotros, en la circunstancia en la que se encuentran, pues entonces les servimos. Y de ahí vuelvo a algo que repetía en la lección anterior, era la obra médico-misionera. Muchos de estos ricos van a llegar a nuestras manos, a nuestro alrededor, en busca muchas veces de su salud física. Porque muchos de ellos se dan cuenta que en la forma tradicional de tratar las enfermedades no han encontrado solución y están buscando la alternativa nueva, y es ahí donde Dios lo trae a nuestros pies, ¿no? A través de un ministerio consagrado y entregado en la mano de Dios en favor de aquellos que lo necesitan. Por ejemplo, cuando nuestro sanatorio de Battle Creek se inició, dice la historia que a ese sanatorio llegaron ahí 5 presidentes de Estados Unidos, estadistas, y hasta Isaac Newton llegó a ir a uno de nuestros sanatorios allá en Battle Creek, en Michigan. Por lo tanto, no hay un poderoso en la tierra que ante la enfermedad no sucumba. También llegó a nuestro sanatorio a visitarlo John D. Rockefeller padre, Henry Ford y otros más que el Señor llevó al seno del movimiento adventista a través de la salud. Por lo tanto, nosotros como adventistas tenemos una herramienta poderosa para alcanzar los ricos, la necesidad que ellos tienen de la salud a través de la enfermedad que pulula. Bueno, ¿qué decir en este sentido? Al final ya de esto, mis queridos hermanos, que cuando estas personas, al igual que José de Arimatea, como habla el jueves, se habrán impactado por el ministerio que se está desarrollando en favor de los demás y que no buscamos beneficiar a nosotros mismos, ellos se convertirán en medios para sostener la iglesia y ayudar a que otros también alcancen la salvación y el bienestar como ellos también lo han recibido. Así que oramos para que tú te conviertas en ese instrumento de Dios donde tú estés para cumplir la misión en favor de los ricos, de los poderosos, de los influyentes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.